En este video voy a presentar una estrategia para determinar gramáticas para ciertos lenguajes libres de contexto que contienen en su definición algunas expresiones algebraicas. Primero voy a hablar un poco sobre la notación. Los símbolos terminales se van a representar con las letras minúsculas A y B. Las variables sintácticas se van a representar con las letras mayúsculas S, A, B y M. La cadena vacía se va a representar con la letra epsilon. Vamos a utilizar esta notación para representar los casos en que un terminal se encuentre concatenado consigo mismo varias veces. La forma de las palabras con las que vamos a trabajar es esta que se encuentra aquí, que consiste en una cantidad X de símbolos terminales A concatenados con una cantidad Y de símbolos terminales B. Ya que X e Y representan símbolos terminales, esto define contexto matemático dentro del cual vamos a trabajar, que es el de los números naturales. En cuanto a las expresiones algebraicas, básicamente se trata de la ecuación de una recta, pero tratándose de gramática vamos a ver las diferencias que hay cuando trabajamos con los diferentes símbolos, ya sea igualdad o desigualdad, según sea el caso. Este es un ejemplo de lo que podríamos hacer al terminar el video, si es que lo explico bien, obviamente. Aquí tenemos un lenguaje libre de contexto, cuya definición es la siguiente. Este lenguaje está formado por palabras de esta forma, donde Y es menor o igual que X más 3. Una gramática que nos permite generar este lenguaje L es la que se encuentra aquí abajo. Y digo una gramática porque no es la única, se pueden escribir de diferentes maneras, eso lo vamos a ver más adelante. Pero antes de presentar la estrategia, se me hace necesario presentar esta relación de referencia, es el nombre que le di. Primero, comenzamos con la relación 1. Un par ordenado de componentes X y hace referencia a una expresión que consiste en una cantidad X de símbolos terminales A concatenado con una variable sintáctica, en este caso M, y a su vez todo esto concatenado con una cantidad Y de símbolos terminales B. De manera similar, vamos a la relación 2, una expresión como la que acabamos de describir hace referencia a un par ordenado que tiene como primer componente a la cantidad de símbolos terminales A y que contiene como segunda componente a la cantidad de símbolos terminales B. De la relación 1 y 2 es que armo mi relación de referencia, que básicamente lo que dice es que un punto hace referencia a esta expresión y del mismo modo esta expresión hace referencia a un punto. Recordando siempre esta correspondencia entre primer componente y la cantidad de símbolos terminales A y segunda componente con la cantidad de símbolos terminales B. Para ver un par de ejemplos, si tengo el punto de coordenadas 2, 3, esto hace referencia a una expresión donde tengo dos símbolos terminales A concatenado con la variable sintáctica, obviamente, y concatenado esto a su vez con tres símbolos terminales B. Otro ejemplo, tengo el punto de coordenadas 3, 0, hace referencia a esta expresión. Tengo 3A, nuevamente la variable sintáctica, y 0B, pero 0B podemos entenderlo como la cadena vacía, por lo que en definitiva el punto 3,0 hace referencia a esta expresión donde tengo tres símbolos terminales A concatenados con la variable sintáctica M y ninguna B. El punto 0,0 hace referencia a esta expresión donde tengo 0A y 0B
que es lo mismo que escribir la cadena vacía concatenada con la variable sintáctica m y concatenada a su vez nuevamente con la cadena vacía, lo que nos da como resultado solamente la variable sintáctica. Ahora, en los últimos dos ejemplos, casos al revés, esta expresión que tiene 4a y una b hace referencia al punto 4,1, y esta expresión que tiene 0a, porque no, por eso no se escribe, y 5b es lo mismo que decir que aquí hay una cadena vacía concatenada con la variable sintáctica. La cadena vacía la podemos representar como justamente a y el número 0 como supraíndice, porque tenemos 0a, lo que finalmente, para que quede más claro, hace referencia al punto de coordenadas 0, 5. ¿Y para qué sirve esto? Si tengo esta producción, esta regla sintáctica, vamos a ver lo que sucede. Sabemos que por la relación de referencia que el punto xy hace referencia a esta expresión. Si en esta expresión utilizáramos esta regla sintáctica, al derivar ocurre que la variable sintáctica m es reemplazada por, en este caso, la cadena vacía. Como la cadena vacía es una manera de representar la nada, esta expresión es igual a simplemente los símbolos terminales a concatenado con los símbolos terminales b. Por lo que esta palabra está haciendo referencia también al punto xy. Del mismo modo, el punto xy está haciendo referencia a esta palabra. Es decir, que la relación de referencia también nos permite ver cómo una palabra hace referencia a un punto y un punto hace referencia a una palabra. Ahora, si en esta situación del punto tanto x como y valen 0, aquí vemos que 0a y 0b hacen referencia al punto 0, 0. Es lo mismo que tener que la cadena vacía concatenada con la cadena vacía hace referencia al punto 0, 0, con lo que terminamos en que la cadena vacía hace referencia al punto 0, 0. Esto va a ser importante en lo que viene. Aquí se va a ver la utilidad de la relación de referencia. Vamos a derivar una palabra y vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando comenzamos a derivar, empezamos desde la variable inicial, que en este caso es la letra S mayúscula. Al comenzar con la letra S, es como que comenzamos en el punto 0, 0. Recordemos que una variable sintáctica sola hace referencia al punto 0, 0. En este caso, porque tengo 0a y 0b. El punto 0, 0 está representado aquí en este gráfico. Una vez que aplicamos la primera producción, ocurre lo siguiente. Al reemplazar la variable s por lo que se encuentra al lado derecho de la regla número 1, vemos que tenemos ahora dos símbolos terminales a y un símbolo terminal b, que es lo mismo que decir que al punto 0, 0 le sumo el punto 2, 1. ¿Y esto por qué? Porque la nueva expresión con la que nos encontramos a esta altura, después de aplicar la primera regla sintáctica, la expresión que nos queda es esta, justamente la que tiene 2a, una b que hace referencia al punto 2, 1. En este caso, en el gráfico lo representamos aquí al punto 2, 1. Quizás en la primera derivación no se veía bien porque no es el mejor ejemplo, porque le sumábamos al punto 0, 0. Pero ahora se va a ver mejor cuando aplique la siguiente regla sintáctica. Aplicando la regla número 3, vemos que a la cantidad de 2a y una b, que se representa con el punto 2, 1, le agregamos 3a y ninguna b, que se representa con el punto 3, 0. Obviamente, cuando agrupemos las a, vamos a tener 5 y en la parte de las b vamos a tener 1.
Entonces a esta altura tenemos 5 símbolos terminales A concatenados con la variable sintáctica B en este caso y un símbolo terminal B que hace referencia al punto 5,1. En el gráfico se encuentra aquí. No sé si ya van entendiendo de qué se trata esto. Aplicando otra regla, en este caso la 4, vemos que a la cantidad de 5 símbolos terminales A y una B, que se representan con el punto 5,1, le agrego 0A y 2B, que se representa con el punto 0,2. Al hacer esta suma, creo que se representa mejor lo que sucede arriba. Y en este caso vamos a terminar con la expresión que tiene 5 símbolos terminales A, 3 símbolos terminales B, que hacen referencia al punto 5,3. En el gráfico se encuentra aquí. Luego aplico nuevamente la producción 1. Por lo que lo mismo, a la cantidad de 5 A's y 3 B's, que se representan con este punto, le agregamos 2A y una B, que se representa con este punto, el punto 2,1. Obteniendo como nueva expresión 7A, la variable sintáctica en este caso A, y 4B, que hace referencia al punto 7,4. En este caso estamos aquí en el gráfico. Y ya para terminar aplico la producción epsilon. En este caso tenemos que recordar que la variable la cadena vacía representa el punto 0,0, es decir, que no estamos agregando ninguna A, ninguna B, y de esta manera también eliminamos las variables sintácticas, por lo que la derivación termina y hemos obtenido finalmente una palabra, que en este caso contiene 7A y 4B. Esta palabra, como hemos visto anteriormente, hace referencia al punto 7,4. Pero, ¿para qué sirve esto? Lo que tenemos que rescatar de aquí es lo siguiente. La relación de referencia nos permite para ver cómo, a medida que vamos derivando, vamos moviéndonos de un punto a otro. En esta situación, las reglas sintácticas representan movimientos desde un punto hasta otro. Y esa es una de las cosas que tenemos que recordar, porque la estrategia necesita justamente de que tengamos presente estas cosas. Primero, que las producciones representan movimientos y a medida que vamos derivando nos movemos de un punto a otro. Y otra cosa que tenemos que recordar es que si queremos obtener, por ejemplo en este caso, la palabra correspondiente a este punto, nuestras reglas sintácticas nos deben permitir, en primer lugar, llegar hasta ese punto y en segundo lugar, mediante la producción epsilon, en mi caso porque uso esta clase de producciones, en segundo lugar, nuestras reglas sintácticas nos tienen que permitir no solo llegar a este punto, sino también generar la palabra correspondiente a este punto, que para eso es que uso esta producción epsilon. Suponiendo que se ha entendido bien de qué se trata esto, la relación que hay entre ir derivando y movernos de esa manera de un punto al otro, gracias a que las producciones representan movimientos en el gráfico, voy a pasar a explicar de qué se trata la estrategia para escribir gramáticas. Antes de pasar a presentar la estrategia que nos permite determinar gramáticas, debo resaltar que hay 3 clases de movimientos, es decir, las producciones nos permiten realizar 3 clases de movimientos en el gráfico. El movimiento horizontal, que consiste en una producción que
incrementa solo la cantidad de símbolos terminales A. El movimiento vertical, que es posible mediante una producción que incrementa solo la cantidad de Bs, y el movimiento inclinado mediante una producción que nos permite incrementar simultáneamente la cantidad de símbolos terminales A y símbolos terminales B. Ahora, la estrategia la voy a presentar mediante un ejemplo, porque me parece mejor así. Dado el lenguaje libre de contexto L, con palabras de esta forma y siendo que x es mayor o igual a 0 y también en este caso y mayor o igual a 0, lo primero que tenemos que hacer, es decir, el primer paso de la estrategia, es identificar el conjunto de puntos al que se hace referencia en la definición del lenguaje. En este caso, el conjunto de puntos al que se hace referencia son todos los pares ordenados de componentes naturales. Ahora, recordando el ejemplo de derivación que he mostrado, las producciones que escribamos nos tienen que permitir alcanzar todos estos puntos y a su vez nos tienen que permitir, una vez alcanzado cada uno de estos puntos, generar la palabra correspondiente a cada uno de ellos. Porque en esta situación cada punto se corresponde con una palabra del lenguaje. Es por eso que nuestras producciones nos tienen que permitir alcanzar cada uno de estos puntos y para poder generar la palabra correspondiente a cada uno de ellos. La primera producción que se me ocurre es esta. Es decir, con esta vamos a generar la cadena vacía que tiene 0A y 0B. De esa manera estamos alcanzando este punto y generando la palabra correspondiente a él, la que tiene 0A y 0B. Ahora, esta producción vemos que consiste en un movimiento vertical. Nos permite ubicarnos en el punto con 0A y una B, es decir, el punto 0,1, que es este. Pero con esta producción solamente lo estoy alcanzando, todavía no puedo generar la palabra correspondiente a este punto porque no cuento con una producción epsilon que me permita anular la variable sintáctica y así obtener la palabra que tiene 0A y una B en este caso. Esta producción claramente nos permite desplazarnos verticalmente hacia arriba, moviéndonos en una unidad, porque agrego una B, un símbolo terminal B por cada vez que la aplique. Es decir, en este caso, a esta altura, con la producción 2 y 3, lo que podemos hacer es ubicarnos en el punto 0,1 y alcanzar todos los que se encuentran sobre la semirrecta Y, a partir del punto 0,1. Pero los dejé en rojo porque todavía no puedo generar la palabra correspondiente a ninguno de estos puntos. Y esto es porque no cuento con una producción epsilon que me permita anular la variable sintáctica B en este caso. Pero eso solo se soluciona agregando la producción 4. Ahora, con la producción 2 y 3 podía alcanzar todos estos puntos y gracias a la producción 4, sobre cada uno de estos puntos lo que puedo hacer es generar la palabra correspondiente a cada uno de ellos. De manera similar voy a hacer con los puntos que se encuentran sobre la semirrecta X, con la excepción del punto 0, 0, que ya fue contemplado en la producción 1. Entonces, la producción 5 nos permite ubicarnos en el punto que contiene... Bueno, indistintamente voy a hacer referencia a puntos cuando analice el lado derecho de una regla sintáctica, así que espero que no se confundan. La producción 5 nos permite ubicarnos en el punto que tiene una A y 0B, que en este caso es el punto 1, 0. De manera similar a lo anterior, la producción 6 nos permite a partir de este punto recorrer en forma horizontal, es decir, alcanzar todos los que se encuentran sobre la semirrecta X. Y nuevamente estos puntos
ahora son alcanzables, pero todavía no puedo generar la palabra correspondiente a ninguno de ellos porque me falta la producción epsilon, que me permita anular la variable sintáctica a. En esta situación, con la producción 7, ahora puedo generar la palabra correspondiente a cada uno de ellos de manera similar a como lo había hecho con los puntos de la semirrecta I. Pero todavía están faltando todos estos puntos. Y aquí lo que voy a hacer es lo siguiente. Desde el punto de vista gráfico, voy a permitir que desde cada uno de los puntos de la semirrecta X sea posible alcanzar a los que se encuentran por encima mediante movimientos verticales. Esto desde el punto de vista de las gramáticas, de las reglas sintácticas, significa poder conectarnos con las producciones 3 y 4, que son la producción 3, la que nos permite realizar el movimiento vertical hacia arriba, y bueno, la producción 4, generar la palabra correspondiente al punto en que decidamos quedarnos, es decir, hasta donde decidamos derivar. Para eso voy a utilizar la producción 8. Vemos que la producción tiene en su lado derecho una variable sintáctica b. Esta producción es la que nos permite conectar a cada uno de los puntos que se encuentra sobre la semirrecta X con los que están por encima de la semirrecta, y la conexión nos permite alcanzar estos puntos mediante movimientos verticales gracias a la producción 3. Y bueno, la producción 4 era simplemente para eliminar la variable y así poder generar la palabra. Así que de eso se trata la estrategia. En primer lugar, identificar los puntos a los que se hace referencia en la definición del lenguaje. Y en segundo lugar, una vez que identificamos los puntos, escribir las producciones que nos permitan alcanzar a cada uno de ellos para, mediante la producción epsilon, en mi caso, poder generar la palabra correspondiente a cada uno de los puntos alcanzables por las producciones. Recordemos que cada punto hace referencia a una palabra del lenguaje y es por eso que nuestras producciones nos tienen que permitir alcanzar todos los puntos a los que se haga referencia en la definición del lenguaje. Había dicho que la gramática que se obtiene no es única, sino que pueden obtenerse diferentes. En este caso es posible obtener otras gramáticas que me permitan generar el lenguaje L y que no sea precisamente igual a esta. Primero, presentando esto de manera más compacta, la gramática, en este caso la gramática que nos permite realizar estos movimientos o hacer estos recorridos para generar todas las palabras de este lenguaje, en este caso es esta, presentada de una manera más compacta. Ahora voy a mostrar que otro ejemplo con este mismo lenguaje, anulando solamente esta producción, vemos que estos puntos nuevamente dejan de ser alcanzables. Y voy a plantear alcanzar estos puntos mediante otro movimiento. En este caso va a ser movimiento inclinado. La producción que tiene la variable sintáctica s en su lado izquierdo nos permite ubicarnos en el punto 1, 1, es decir, en este punto. Y la producción que tiene la variable sintáctica m en su lado izquierdo y también en su lado derecho es la que nos permite realizar el movimiento inclinado, y de esa manera puedo alcanzar todos estos puntos que se encuentran coloreados de rojo, pero por ahora solo los puedo alcanzar. No puedo generar la palabra correspondiente a ninguno de ellos porque me falta la producción epsilon. Aquí la pongo al lado de esta otra que ya estaba. De manera similar a como había hecho antes, voy a
conectar ahora los puntos de la semirrecta X con los puntos de este, llamémosle triángulo inferior. Los voy a conectar con las producciones que me permitan alcanzarlo mediante un movimiento inclinado. Para eso voy a escribir la producción que se encuentra aquí abajo, que vemos que me permite conectar a los puntos de la semirrecta X mediante un movimiento inclinado, y así puedo alcanzar los que se encuentran en este triángulo inferior. Lo mismo voy a hacer acomodando, esta producción, ya que tiene como variable sintáctica en su lado izquierdo a la letra A esta producción la puedo acomodar aquí, y de manera similar a como hice con este triángulo inferior, voy a hacer con el triángulo superior, permitiéndole a los puntos de la semirrecta Y alcanzar mediante un movimiento inclinado a los puntos que me están quedando en el triángulo superior. Para eso utilizo la producción que se encuentra aquí abajo, que es la que me permite conectarme con la producción, las producciones que tienen a su variable, como variable sintáctica a la letra M, que son las que me permiten realizar el movimiento inclinado. Nuevamente, como esta variable tiene como esta producción tiene a la variable sintáctica B en su lado izquierdo, la acomodo con las que tienen a la variable B en su lado izquierdo para que quede más ordenado, y a esta variable que tiene, a esta producción que tiene la variable sintáctica inicial, la puedo ubicar más arriba para que de esta manera quede un poco más ordenada, nada más. Esta es otra gramática que tiene más producciones, pero bueno, la escribí para mostrar que puede escribirse, por lo menos en este caso, se pueden escribir de otra manera, es decir, otras gramáticas para un mismo lenguaje. Esto es todo en cuanto a la estrategia. Espero que se haya entendido.